Centro de Formación Teológico Bíblico. Camino a la luz del liderazgo. En Cristo Jesús. Explorando la verdad, edificando vidas. Presentamos el milagro que nadie agradeció. ¿Qué ven? Un desierto. Una multitud sentada sobre la hierba. Un muchacho con una canasta pequeña. Y en medio, un hombre de pie, mirando al cielo, con los brazos levantados, dando gracias. A sus pies, un muchacho con una pequeña canasta con 5 panes redondos y 2 peces. A su alrededor, una multitud sentada en el suelo, mirando con asombro. Fondo, un lugar desierto cerca del lago de Galilea, con luz cálida de atardecer. Una iglesia moderna llena de gente. Personas con teléfonos, pantallas con estadísticas, carteles de eventos, conferencia de avivamiento, crecimiento exponencial. Nadie arrodillado. Nadie alabando. Nadie con los ojos al cielo. Un cartel que diga, Dios está haciendo grandes cosas, pero sin adoración genuina. Este es uno de los momentos más asombrosos del ministerio de Jesús. 5 panes, 2 peces, y 5,000 personas alimentadas. Un milagro tan grande, que los evangelios lo registran los 4. Es el único milagro que aparece en los 4. Pero hoy no quiero hablarles solo del milagro. Quiero hablarles de lo que sucedió después. O mejor dicho, de lo que no sucedió. ¿Alguien dio las gracias? ¿La multitud alabó a Dios? ¿Los discípulos escribieron un himno de gratitud? ¿Alguien volvió al día siguiente a adorar al que multiplicó el pan? La Biblia no lo dice. Solo dice, y comieron y se saciaron, y recogieron 12 cestas llenas de pedazos que sobraron. Mateo 14:20. Saciamiento, sobra. Pero silencio en cuanto a gratitud. Y mientras ellos se iban con el estómago lleno, Jesús se retiró al monte a orar solo. No fue a celebrar. No buscó reconocimiento. No pidió un aplauso. Sino que se apartó a hablar con el Padre. Hoy, hermanos, vivimos en una iglesia que come del pan de Dios todos los días. Palabra clara. Sanidad. Liberación. Avivamientos. Ministerios fuertes. Predicaciones poderosas. Pero muchas veces, nos vamos llenos, y sin dar gracias. Este capítulo no solo nos habla de un milagro físico. Nos muestra un espejo espiritual. ¿Qué hacemos con lo que Cristo ha multiplicado en nuestras vidas? Porque Dios sigue multiplicando panes. ¿Pero dónde están los corazones agradecidos? Hoy, en Mateo 14, vamos a descubrir cómo la gratitud verdadera comienza donde termina nuestra autosuficiencia, y cómo la ingratitud, aunque silenciosa, puede secar la raíz de nuestra fe. Prepárense, porque este no es solo un relato del pasado. Es un mensaje urgente para la iglesia de hoy. Milagro de los panes y los peces. A Jesús de pie, con los brazos levantados hacia el cielo, en actitud de dar gracias. A la multitud sentada en el suelo, algunos con niños, otros con miradas de asombro. Un joven con una pequeña canasta con panes y peces. O el fondo, un lugar desierto, cerca del lago, atardecer o luz suave. Opcional, un contraste sutil, a un lado, la escena del milagro, al otro, una iglesia moderna llena de gente con teléfonos, pantallas, carteles de eventos, pero sin adoración genuina. Título encima de la imagen, en la proyección. Comieron, se saciaron, pero ¿dieron gracias? Mateo 14:20. Esta introducción crea un impacto emocional y espiritual, prepara el terreno para el mensaje profundo sobre la ingratitud, y conecta el milagro bíblico con la realidad de la iglesia hoy. Reflexión profunda, la ingratitud en la abundancia, una iglesia que olvida al que multiplica. Texto base, Mateo 14, completo. Tema central.
Contraste entre el corazón agradecido de Cristo y la ingratitud de la Iglesia contemporánea. Lema: Dios multiplicó los panes, pero hoy, muchos comen y no dan gracias. Introducción: el silencio de la gratitud en un mundo de abundancia. Hermanos, vivimos en una época de abundancia sin precedentes. Tecnología, recursos, predicaciones, libros, conferencias, redes sociales cristianas. Tenemos más acceso a la palabra de Dios que en cualquier momento de la historia. Pero, ¿tenemos más gratitud? Mateo 14 nos presenta un contraste poderoso. Un mundo que rechaza al profeta, Juan el Bautista. Un maestro que se retira a orar tras una tragedia. Una multitud hambrienta. Y un milagro que comienza no con poder, sino con una acción sencilla: Jesús dio gracias. Y tomando los 5 panes y los 2 peces, miró al cielo, y dio gracias. Mateo 14:19. Hoy, en lugar de mirar al cielo y dar gracias, muchos miran al mercado, al éxito, a las estadísticas, y olvidan al que dio el pan. Hoy quiero reflexionar con ustedes. ¿Qué nos enseña Mateo 14 sobre la ingratitud de la Iglesia contemporánea? 1. La ingratitud del mundo, la muerte de Juan el Bautista, 1:12. Herodes, el rey, ordena la decapitación de Juan el Bautista por una promesa insensata, movido por el orgullo, la lujuria y el miedo a la opinión ajena. Juan fue fiel, valiente, profético, y fue rechazado. Hoy, la Iglesia a menudo teme ser como Juan. No confronta el pecado por miedo a perder seguidores. Calla ante la inmoralidad por temor a ofender. Se adapta al mundo para ser relevante. Pero el mundo no mata a los profetas por lo que dicen, los mata por lo que representan, la verdad de Dios. Y cuando la Iglesia calla, traiciona la fidelidad de Juan y olvida que su sangre fue derramada por la misma verdad que hoy muchos venden por likes. El mundo os aborrece, porque no sois del mundo. Juan 15:19. La ingratitud comienza cuando la Iglesia prefiere la comodidad al sacrificio y el aplauso humano a la fidelidad divina. 2. La gratitud en la escasez, el milagro de los panes y los peces, 13:21. Jesús se retira, pero al ver a la multitud, tuvo compasión. Los discípulos ven problema, despide a la gente. Jesús ve oportunidad, dadles vosotros de comer. Un muchacho entrega sus 5 panes y 2 peces. Jesús toma, bendice, parte y da. Y de lo poco, nace lo suficiente para miles, y sobra. Pero nota esto, el milagro comienza con una acción: dio gracias. No dijo, Señor, esto no alcanza. No dijo, busquemos más recursos. No organizó una colecta. Dio gracias, antes de ver el milagro. Hoy, la Iglesia a menudo organiza eventos, pero olvida orar. Busca patrocinios, pero no da gracias por lo que ya tiene. Enseña sobre bendición, pero vive como si Dios no hubiera hecho nada. ¿Cuántos han sido alimentados por el pan de la palabra, y ni siquiera han dicho gracias? ¿Cuántos han sanado, prosperado, sido restaurados, y no han vuelto al Señor con gratitud? 10 fueron sanados, ¿dónde están los otros 9? Lucas 17:17. La ingratitud no es solo olvidar. Es recibir la bendición y tratarla como un derecho. 3. La incredulidad en la tormenta, Jesús camina sobre las aguas, 22:33. Después del milagro, Jesús obliga a sus discípulos a subir al barco. Él se retira a orar. Y en medio de la noche, viene a ellos, caminando sobre el mar. Ellos gritan, es un fantasma. Pedro, impulsado por fe, baja del barco, pero al ver el viento, teme. Aquí está el corazón de la ingratitud moderna. Vemos el milagro, pero tememos la tormenta. Olvidamos que el mismo que multiplicó los panes domina las aguas. Hoy, muchas iglesias hablan de milagros, pero viven en miedo.
Anuncian bendición, pero no caminan sobre las aguas del riesgo. Quieren el poder, pero no la cruz. Pedro comenzó a hundirse no por falta de fe, sino porque dejó de mirar a Jesús. Y cuando dejamos de mirar a Cristo, empezamos a hundirnos en la ansiedad, en la comparación, en el activismo religioso sin presencia. Pero cuando Pedro gritó, «Sálvame, Señor», Jesús alargó la mano. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha. La gratitud verdadera nace no solo en la abundancia, sino en el rescate. 4. La adoración en la sanidad, Genesaret, donde todos eran tocados, vv. 34 a 36. Finalmente, llegan a Genesaret. Y al reconocer a Jesús, todo el pueblo acude a él. No piden fama, ni poder, ni riqueza. Solo tocar el borde de su manto. Y rogaban que tan solo tocaran el borde de su manto, y todos los que lo tocaban, quedaban sanos. ¿Qué contraste con hoy? Muchos buscan el borde de la fama cristiana, el borde del éxito ministerial, el borde de la popularidad. Pero pocos buscan tocar a Jesús. La iglesia contemporánea a menudo enseña sobre sanidad, pero vive en amargura. Habla de avivamiento, pero no se arrepiente. Tiene programas, pero poca presencia. Y cuando el pueblo de Genesaret tocó a Jesús, todos fueron sanados. No fue el evento. No fue el predicador. Fue el contacto con Cristo. Y aún así, el texto no dice que dieron gracias. Solo dice que lo tocaron y sanaron. ¿Cuántos hoy han sido sanados, liberados, llamados, y no han vuelto a adorar? Nuestra conclusión, ¿dónde está la gratitud? Hermanos, este capítulo es un espejo. Herodes representa al mundo que mata la verdad por comodidad. Los discípulos representan a la iglesia que ve necesidad, pero no cree en la provisión. Pedro representa al creyente que comienza bien, pero se hunde por falta de mirada fija. La multitud representa a los que reciben, pero no adoran. Y en medio de todo, Jesús toma, bendice, parte, da y da gracias. Él, el Creador, da gracias por 5 panes. Nosotros, criaturas, damos gracias solo cuando todo está resuelto. La ingratitud de la iglesia contemporánea no es solo no decir gracias. Es vivir como si Dios no hubiera hecho nada. Ministrar como si el poder viniera de nosotros. Celebrar éxitos como si fueran méritos humanos. Olvidar que cada don, cada sanidad, cada palabra, viene del cielo. Llamado final, vuelve al primer amor, vuelve a dar gracias. Hoy, quiero invitarte a hacer esto. 1. Toma lo poco que tienes, tu tiempo, tu don, tu dolor, tu fe. 2. Mira al cielo, no a las redes, no a los resultados, no a las comparaciones. 3. Da gracias, por lo que has recibido, aunque parezca poco. 4. Entrégalo a Jesús, para que Él lo multiplique. Porque cuando damos gracias, Dios hace más con lo poco de lo que el mundo hace con lo mucho. Y cuando la iglesia recupere el corazón agradecido, volverá a ver milagros. Volverá a caminar sobre las aguas. Volverá a tocar el manto de Cristo. Y todo el que lo toque, será sanado. Gracias te damos, oh Señor Dios Todopoderoso, el que eres y el que eras, porque has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar. Apocalipsis 11:17. No reinamos por estrategia, por talento o por crecimiento numérico. Reinamos porque damos gracias al Rey de Reyes. Oración de cierre. Señor Jesús, hoy te damos gracias. Gracias por los panes que multiplicaste. Gracias por las aguas que dominaste. Gracias por las vidas que sanaste. Perdónanos, Señor, por la ingratitud que se ha instalado en nuestros corazones. Por las bendiciones que recibimos como si fueran méritos. Por los milagros que damos por sentados.
Restáuranos. Devuélvenos el corazón agradecido. Que cada paso, cada palabra, cada ministerio sea un acto de acción de gracias a ti. Porque todo lo que somos, lo que tenemos, lo que seremos, es por tu gracia. En tu nombre, amén. Liderazgo de Magazine. Centro de Formación Teológico Bíblico. Camino a la luz del liderazgo. En Cristo Jesús. Explorando la verdad, edificando vidas. ¿Quién como Dios? Él es mensajero de amor. Liderazgo. The Magazine. Forjando líderes a través de la educación en valores. Descubre un canal que inspira y educa, ofreciendo contenido educativo, social e informativo. Únete a nosotros en la misión de formar líderes del mañana, promoviendo principios y valores fundamentales. Suscríbete.